Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos ver que como mucho alguien moriría, si tiene el valor suficiente, moriría por alguien que ama muchísimo. Como mucho en la humanidad, algunos se han entregado por amor a otros sin mirar atrás. Pero tu palabra nos enseña que tú eres, Señor, ese pastor fiel que da la vida por sus ovejas, y que tú nos encontraste aún cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Así que no éramos los más dignos de motivación para que te entregaras en la cruz. No éramos nosotros aquellos a que considerabas puros, santos y buenos, sino que más bien nos viste con esa necesidad. Y tu corazón no devolvió el mal por mal, sino que devolvió bien cuando el mal era lanzado hacia ti, cuando te ofendíamos, cuando todo lo que somos se rebelaba contra ti. Ahí decidiste venir y morir por nosotros en una cruz, Señor. ¿Quién ora por aquellos que le azotan? ¿Quién intercede por aquellos que lo están crucificando? Sino Dios, sino el amor eterno hecho carne. Ese es el Dios que adoramos. No hay otro igual a ti. No hay nadie que se parezca, que se compare a tu majestad y a tu grandeza, Señor. Nos llamaste a pesar de nuestra condición. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Cantamos esto acerca de ti. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Y la deidad se encarnó, tomó forma de hombre por amor, por amor. Caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor.
hizo carne, lleno de gracia y verdad. Una vez más cantamos admirables, admirable consejero, mi príncipe de paz, oh, príncipe de paz. solo Jesús Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. lleno de gracia y verdad. Tú eres el fiel y verdadero, Señor. Aquel que no miente, aquel que no se arrepiente como los hombres, aquel que no es cobarde, aquel que no cede ante nada, aquel que no recibe consejo de nadie. ¿Quién te aconsejará a ti, Señor? ¿Quién te corregirá? ¿Quién estará a tu altura o siquiera un poco cerca para darte un consejo? Tú eres perfecto y podemos descansar en eso. Confiar en quién eres. Confiar en que lo que haces es bueno, es fiel. Señor, estamos listos. Queremos recibir tu palabra, queremos ser transformados por quien eres tú. Preparamos ahora nuestro corazón para recibirte con lo que quieras hacer con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a Calvary Cartagena. Conéctate con nosotros de manera sencilla. A través de WhatsApp tienes acceso directo a nuestros ministerios. Bienvenida, alabanza, jóvenes, niños y muchos más. Estamos aquí para servirte. Adoremos juntos a Dios con nuestra generosidad, depositando las ofrendas en las cajas designadas en la iglesia a la salida del santuario o por transferencia bancaria con nuestro código QR. Pongamos nuestra atención en el Señor y, por favor, silencia tu celular o colócalo en modo avión. Si quieres seguir el ministerio o escuchar nuestros estudios bíblicos, puedes hacerlo a través de nuestra página web o descargar nuestra app desde Google Store o App Store y seguirnos desde nuestras redes sociales. Si necesitas una Biblia, levanta la mano y nuestros servidores te llevarán una. Calvary Chapel, Cartagena. Todos en sus posiciones. ¿Cuántos tienen Biblia? Los que les falte una, simplemente levanten la mano, por favor, y ahí van a ver un grupo de servidores que van a llevarlas a su lugar. Se vale la Biblia digital también, entonces pueden ir sacando sus celulares o el método por el cual lean la palabra de Dios, pero que no tenga distracciones, es lo que les pedimos con todo cariño. Queremos anunciarles también a quienes de pronto estén familiarizados con el ayuno o nunca estén familiarizados con el ayuno, este sábado, que es el último sábado de cada mes, tenemos un tiempo para buscar a Dios de manera intencional, de manera un poco más extendida de lo que normalmente lo hacemos. El ayuno es ese tiempo donde nosotros aprendemos a rendirnos ante la voluntad de Dios, no a pedirle a Dios que Él sea quien se rinda ante nuestra voluntad, sino al revés, buscarlo, enamorarnos más. Imagínense que van con alguien que es un conductor de un transporte y ustedes dependen literalmente de las direcciones que tome ese conductor, pero no lo conocen. Muchas veces están en esa posición al tomar un transporte público y cuando el conductor hace un giro inesperado, todos nos asustamos, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si es la ruta correcta, pero así pasa muchas veces en nuestra vida con Dios. Si estamos lejos de Él, es como si fuera un conductor desconocido y no tenemos ni idea de lo que está haciendo. Cuando no se parece a nuestros planes, todo nos asusta. Pero cuando nosotros venimos en tiempos como este a rendir nuestra voluntad a Dios, a conocer cuál es su voluntad, cuáles son sus planes, aun cuando no tengamos certeza de qué es exactamente lo que Él va a hacer, ya conocemos a ese conductor de nuestras vidas. Y ya sabemos que cuando Él gira, podemos confiar. Si Él no gira, también podemos confiar porque está tomando una mejor decisión que la nuestra. Y de eso se trata el ayuno. Profundizar en cuál situación de nuestras vidas queremos ser nosotros el Señor y los reyes de nuestra propia vida para decirle a Dios, mi voluntad es tuya, que se haga tu voluntad y no la mía. Esto es lo que yo quiero, pero que se haga tu voluntad. ¿Qué dice tu palabra frente a este tema en mi vida? ¿Quieres decirme la razón por la que estás haciendo algo o no me la quieres decir? Sea cual sea la respuesta, confío en ti. Ese es el fruto de buscar al Señor con un corazón humilde y rendido.
Y por otro lado tenemos un picnic. No sé si, amor, ¿quieres compartir de ese? ¿Yo? Bueno, el picnic es una actividad que estamos haciendo literalmente hacia el aire libre, pero es un picnic que tiene un título y es un picnic de familias. ¿Qué quiere decir esto? De pronto aquí en la iglesia conocen que hay un grupo de hombres, grupo de mujeres, grupo de jóvenes, grupo de adolescentes, grupo de parejas, grupo de todo. Pero cuando hablamos de reunamos a esa gente que tiene tan distintas edades y vamos a ponerlos ahora en lo que se llama un grupo de familias, la cosa cambia. ¿Cómo hago yo para que mi familia y yo realmente tengamos un tiempo que podamos compartir, pero a la vez estemos honrando a Dios a pesar de las distintas edades que tenemos, a pesar de los lenguajes diferentes que se hablan en cada etapa de la vida? ¿Cómo hago yo para que mi casa y yo pueda servir a Dios? Esto va a ser guiado por un grupo de misioneros y ellos van a venir a darnos como ciertas cosas de la palabra de Dios que pueden ayudarnos en la practicidad, pero sin embargo es una oportunidad más para aprender cómo ser una familia en Dios, una familia que salga de este edificio y siga reflejando su amor por nuestro Salvador. Amor, tú vas a dar unos detallitos adicionales acerca del picnic. Adelante. Buenos días. Bueno, el picnic va a ser, ahí está, el 2 de agosto a las 4:30. No necesitan inscripción, solo llegar al Parque Nuevo de Castillo Grande. La idea es que todas las familias lleven algo para compartir. Entonces los esperamos, están supremamente invitados. El otro anuncio es, como les decía a Tim la semana pasada, tuvimos un problema con el celular anterior de la iglesia. Esto hace que no pudiéramos comunicarnos por un buen tiempo, pero ahorita ya tenemos un nuevo número y necesitamos mucho su ayuda. Y la ayuda es que Meta está bastante complicado. Nosotros tenemos los contactos de casi todos ustedes, pero si ustedes no nos escriben para que guardemos su número, no vamos a poder mandar listas de difusión o mensajes porque nos pueden bloquear el teléfono nuevamente. Entonces necesitamos que por favor escaneen el código QR que está ahí en la pantalla o en la parte de atrás. Los servidores también les pueden ayudar, ellos tienen unos códigos QR en el stand de bienvenida. Y si no, si de pronto no sabes escanear código QR o el celular no tiene para escanear, porfa agrega el número a la lista de contactos y escríbenos por WhatsApp tu nombre y tu apellido para poder agregarte y para poder empezar a hacer la lista de difusión o los mensajes que normalmente estábamos haciendo. ¿Y para qué sirve esto? Para que te enteres de todas las actividades que tenemos, para que no te pierdas ninguna actividad y también para que de pronto resuelvas dudas, preguntas, de pronto quieres hacer parte de algún ministerio. Esta es la línea oficial que nosotros usamos para poder comunicarnos con ustedes como iglesia. Gracias. Gracias a todos. Entonces ahora sí vamos a invitar a Luisfer, nuestro querido hermano, para que comparta la palabra de Dios, lo que el Señor quiere decirnos hoy. Así que prepárense y preparen sus Biblias. Amén. Buenos días para todos y bienvenidos al servicio de 11 de la mañana de nuestra iglesia Calvary Cartagena. Antes de orar y poner este tiempo en manos de Dios, vamos a tratar de recordar un poco lo que hemos venido estudiando en los últimos 3 domingos atrás. Bien, empezamos una nueva serie basándonos en lo cuáles son los principios centrales de lo que queremos nosotros como Calvary. Somos Calvary, se llama esta nueva serie. Y el día 29 de junio empezamos con la primera temática llamada, muy bien, amor sincero. Para los que toman nota, excelente. Luego continuamos con humildad, perfecto. Luego, el domingo pasado tuvimos perfecto. Y el día de hoy vamos, entonces, amor sincero, humildad, devoción personal. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre gracia y verdad. Gracia y verdad. Entonces, vamos a orar y ponemos este tiempo en manos de nuestro Dios. Señor y Padre Celestial, hoy te damos muchas gracias, Dios, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, de estar en este lugar. No estamos siendo perseguidos, no estamos siendo atacados por la verdad. Estamos aquí, Dios, de manera voluntaria para aprender de ti, aprender de tu palabra. Y pedimos, Señor, que todo lo que hoy aprendamos, que todo lo que hoy, Señor, reflexionemos realmente genere impacto de transformación en nuestras vidas. Que no seamos las mismas personas cada vez que venimos los domingos, sino que tu palabra realmente sea útil y edificante y cortante para transformar nuestros corazones, Dios, y ponerlos en práctica. Te damos gracias por este tiempo y ponemos este espacio en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, esta serie de principios no son unas doctrinas de Calvary para Calvary y solamente útiles en Calvary. Quiere decir que estos principios
a pesar de que son cosas que nos rigen y son cosas que como comunidad valoramos y seguimos, son primero principios bíblicos, ¿no? Están cimentados en la palabra de Dios, son cosas que podemos encontrar claramente definidas en la Escritura. Segundo, son cristocéntricos. Quiere decir que el centro, el epicentro de cada una de estas enseñanzas, de esta serie que estamos haciendo de Somos Calvary, el enfoque siempre va a ser Jesús, su vida y su obra. Y por último, son centrados en el Evangelio. Tienen un poder para transformar, un poder para alcanzar a las personas con el mensaje de salvación del Evangelio. Y el día de hoy tenemos dos principios en uno, ¿no? Un poquito distinto a lo que hemos venido haciendo, ya que en el pasado hemos venido hablando cada domingo un principio. Hoy vamos a hablar dos en uno, gracia y verdad. ¿Y por qué dos principios en uno? Bueno, si quieren me acompañan, ahí en pantalla lo pueden encontrar. Está Juan, capítulo 1, versículo 14 y versículo 17. Y dice el apóstol Juan: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? Lleno de gracia y de verdad. Y nos volamos al versículo 17 que dice: porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. ¿Bien? Entonces el apóstol Juan expresa en repetidas ocasiones en la carta, en el Evangelio de Juan, expresa de que Jesús vino con gracia y con verdad. Y a pesar que tenemos muchísimos atributos que puedan describir a Dios, que puedan describir la deidad, como por ejemplo Dios es todopoderoso, Dios es admirable, consejero, príncipe de paz, como cantábamos en la canción, Dios es omnisciente. Estos dos principios Juan por alguna razón los coloca juntos: gracia y verdad, gracia y verdad. Y también vamos a encontrar hoy que estos dos principios juntos tienen un impacto único cuando se trabajan juntos. Si hacemos un principio un domingo y el otro el próximo, no va a tener el mismo poder, ¿no? Pero cuando vamos a hablar de gracia y verdad juntos y cómo eso se aplica a la vida del creyente, qué significa para cada uno de los que estamos aquí, que estamos sentados, que actuemos conforme a la gracia y la verdad. Entonces vamos a iniciar definiendo los principios, ¿no? Definiendo gracia y definiendo verdad. Bien, según la mayoría o todos los versículos que encontramos sobre gracia, que vamos a empezar hablando de la gracia, yo puedo definir la gracia como, y ahí encuentran en pantalla, es el favor inmerecido y el poder salvador que Dios otorga por amor, no por méritos humanos, manifestado y perfeccionado en Jesucristo para la redención y transformación del creyente. No se preocupen, no se lo tienen que aprender de memoria, ¿bien? Porque la Biblia no nos da conceptos de definición, ¿bien? Hay veces que la Biblia se dice, el amor es, y te da una definición, ¿no? Pero cuando vemos todo el contexto de la gracia, lo primero que nos damos cuenta es que la gracia es inmerecida, y la gracia siempre se manifiesta por medio de Jesucristo. Un par de versículos que nos pueden ayudar, ahí lo van a encontrar en pantalla. El primero es Romanos 3, del 23 al 24, que dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Y te das cuenta que ahí les coloqué la palabra gracia en griego, que se podría transliterar como charis o yaris. Y esa es la raíz griega de nuestra palabra caridad, por ejemplo. Y de ahí encontramos nuestra palabra en español. Caridad quiere decir, es un regalo inmerecido, es algo que yo doy, no porque la persona hizo algo para merecerlo. Otra cita que habla acerca del poder de la gracia es Tito 2, del 11 al 12, y dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Ahí nos damos cuenta de otro alcance. El alcance de la gracia es traer salvación y enseñarnos. ¿Bien? Entonces la gracia es un poder, es un favor inmerecido que Dios otorga por medio de Jesucristo. Y ahora vamos a definir verdad. ¿Qué es la verdad? ¿No? Y cuando hablamos de la verdad, el concepto se hace un poquito más complejo, ¿no? Porque la verdad es un término que ha venido debatiéndose en círculos filosóficos desde épocas clásicas, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Qué significa la verdad? Y los filósofos de la antigüedad debatían acerca de la verdad, acerca de la realidad de las cosas. Y según también los textos que puedo encontrar en la Biblia sobre la verdad, yo la defino de esta forma: la verdad es la realidad perfecta y absoluta de Dios, sus atributos, su carácter y voluntad
revelada en las Sagradas Escrituras y manifestada plenamente en la persona de Jesucristo, quien es el único camino hacia el Padre. Y cuando nos referimos que la verdad es un reflejo de la realidad, es querer decir, por ejemplo, tengo una camisa de color azul. Naturalmente, eso no es un reflejo de la realidad. Siempre hay una realidad objetiva, hay algo que no cambia, Dios no cambia. Es una realidad que no podemos cambiarlo con nuestras palabras. Entonces la verdad es un reflejo directo y real de una realidad eterna. Mi camisa es amarilla, no es azul. De la misma forma Dios es, y lo que Dios es está definido en la palabra y está manifestado en Cristo. Por eso es que la verdad es la realidad perfecta y absoluta de Dios. Un par de versículos que nos hablan sobre la verdad, y ahí lo van a encontrar en pantalla. Serán Juan, capítulo 14, versículo 6, que dice: Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el cristianismo es único en sus aseveraciones, porque es la única religión, es la única doctrina, la única creencia que no nos da un camino para la verdad. No nos dice, sigue estos pasos y alcanzarás la verdad, sino que nos muestra que la verdad está manifestada en una persona, en Cristo. Él es la verdad. Juan 8, del 31 al 32 también nos dice: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces ahí ya tenemos esas dos definiciones, gracia y verdad. Bien, ¿cuál es el propósito central de esta serie, no? ¿Qué es lo que estamos intentando lograr con estos principios? Es cómo nosotros como comunidad de creyentes podemos aplicar estos principios de forma práctica en nuestro día a día. ¿Cómo debe lucir una iglesia que está centrada en el Evangelio? ¿Cómo debe actuar una comunidad de creyentes que está centrada en el Evangelio? ¿Cómo debes actuar tú cuando tengas que hablar con tu hijo, con tu esposa, con un hermano, y cuando tengas que hablar con la verdad, pero también con la gracia? ¿Qué significa para nosotros hablar con gracia y con verdad? Y para eso tenemos un texto base. Ese va a ser el texto central que vamos a estar volviéndonos cada cierto tiempo en el transcurso de la mañana, y va a ser Efesios capítulo 4, versículo del 14 al 15, y después nos volamos del 25 al 32. Ahí en pantalla tenemos el texto base. No va a estar el texto en pantalla, quiero que lo lean en sus Biblias. Entonces vayan sacando la Biblia para que lo lean conmigo juntos. Efesios se encuentra después de Gálatas y antes de, en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces ahí lo conectan rápido. Yo la voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, es una versión, pero ustedes me pueden seguir en cualquier versión que ustedes tengan ahí en sus celulares o en su Biblia física. Tomo un sorbito para esperarlos y empezamos. Dice así la palabra de Dios: entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Saltamos al versículo 25. Por tanto, dejando de un lado la falsedad, hablen verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, que no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tengan de qué compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así también como Dios los perdonó en Cristo. Amén. Tenemos un texto bien interesante que habla potentemente sobre el balance o el equilibrio que debemos encontrar como creyentes entre la gracia, la verdad, entre el amor y la verdad. Y desafortunadamente encontramos muchas veces congregaciones, y estas enseñanzas van a estar enfocadas en la iglesia, no en los individuos. Encontramos congregaciones donde se predica mucha gracia
y poca verdad. Mucha gracia y poca verdad. ¿Cómo luce una iglesia de mucha gracia y poca verdad? Tenemos congregaciones a veces, y de pronto algunos han participado en algún lugar así, en donde se predica ampliamente sobre el amor de Jesús. Se habla muchísimo acerca de su aceptación, acerca de la inclusión, de todos somos bienvenidos, todos somos aceptados en Cristo. Bien, se citan algunas verdades bíblicas para resaltar la gracia del Evangelio, sin embargo, falta equilibrio. Sin embargo, no se predica del arrepentimiento, no se predica sobre la santidad, no se predica sobre el cambio de naturaleza, sobre vivir una nueva realidad, sobre abandonar el pecado y sobre el costo de seguir a Jesús, que es negarte a ti mismo y tomar tu cruz y seguirlo. Tener demasiada gracia en una iglesia y poca verdad puede causar que su iglesia, que la gente, que cada uno de nosotros, empecemos a ocultar la realidad del pecado. Empecemos a hablar bajito, a de pronto ponerle liquid paper a esos versículos bíblicos que hablan acerca del arrepentimiento, de abandonarnos a nosotros mismos, por temor a que la iglesia se quede sin gente, por temor a que no me siga la gente, por temor a que realmente no es famoso el día de hoy hablar acerca del pecado, hablar acerca del infierno, hablar acerca de que lo que estás haciendo está mal. Entonces en muchos lugares a veces maquillan la verdad, ocultan un poquito y distorsionan la verdad para hacer un sobreénfasis en la gracia, que es algo bíblico, pero ocultando y a costa de la verdad de la palabra de Dios. Por ejemplo, hoy en día tenemos muchas iglesias a nivel mundial que en pro de alcanzar a miembros de la comunidad LGBTQ, que es algo bueno, tenemos que alcanzar a todo el pecador y que se arrepienta. Entonces, para alcanzar a miembros de la comunidad, lo que hacen es decirle: Dios te ama, Jesucristo murió por ti, que es algo bíblico, que es verdad. Dios murió por nosotros, Dios te acepta, pero empezamos entonces a maquillar. Dios te acepta tal como eres. Bien, así tal cual como eres, así como Dios te trajo al mundo, está bien, solo tienes que creer, solo tienes que venir a la iglesia, solo tienes y Dios te recibe. ¿Y qué hay sobre mi condición? ¿Qué hay sobre mi pecado? No importa, Dios ya nos perdonó, ven aquí, eres aceptado porque Jesús ya te perdonó en la cruz. ¿Te dan cuenta cómo usar verdades bíblicas sin el equilibrio de la verdad puede causar confusión en las personas? Y lo hacemos para tener una iglesia llena de gente. En realidad, sin la verdad, la gracia pierde sentido. Sin la verdad, la gracia ya no tiene ninguna gracia, ¿cierto? Sin embargo, tenemos también iglesias que predican mucha verdad y poca gracia. ¿Cómo luce una iglesia que se predique mucha verdad y poca gracia? Hay iglesias que están especializadas en la verdad, ¿no? Son fáciles para describir procedimientos, políticas, normas. Sigue por aquí, tienes que caminar tantos pasos, tienes que vestirte de esta forma, tienes que hablar de esta forma, no puedes hacer estas preguntas, cuidado con el pastor, no puedes saludarlo de esta forma, más bien cuidado con este instrumento musical, que esto es pecado, que esto todo es pecado y todo es verdad, verdad, verdad. Y muchas veces son verdades maquilladas, muchas veces son tradiciones humanas que las maquillamos con la verdad, preceptos, leyes, mucho estudio de la Biblia, muchas normas, muchas sendas de santidad, pero sin gracia el mensaje se convierte en un mensaje frío, en un mensaje distante, nos sentimos sin amor, un mensaje muchas veces hostil. En otras palabras, se puede convertir en legalismo, muchas reglas, mucha disciplina, pero poco amor. Estoy convencido que muchos de los que estamos en este lugar, que no llegaron a los pies de Cristo aquí en Calvary, sino que vinieron de otras iglesias, pueden contarme historias y muchas historias de lugares en donde de pronto fueron lastimados, fueron heridos, en donde quizás hicieron preguntas y la respuesta no vino con amor, en donde se sintieron juzgados, se sintieron quizás excluidos. Yo también vengo de un lugar así. Un lugar, yo recuerdo que cuando era más joven, y como todo joven, querer de pronto, y yo toco un poquito el piano y a veces me gustaban los instrumentos, y cuando yo llegué a la iglesia dije: oye, pero ¿por qué no le ponemos una guitarra eléctrica para poner unas nuevas canciones? Porque estamos cantando los mismos himnos de antes. Me acusaron de hereje, porque la guitarra eléctrica estaba prohibida y era del diablo, ¿vale? Y algunos de los más modernos cristianos que apenas van a decir: pero ¿qué es eso? Yo nunca he vivido eso. Pero muchos sabemos que existen lugares de esos, donde llegamos a un lugar, y me pasó una vez que yo estaba sentado con unos amigos y los invité por primera vez a una iglesia donde yo estaba asistiendo, y llega el pastor y me entiende la mano
Y yo le extiendo la mano, pero estaba sentado. Y me quita la mano y me dice, te pones de pie y me saludas de pie porque yo soy el pastor. Adivina cómo yo me sentí con mis amigos que vinieron por primera vez a un lugar como eso. Y todos tenemos historias de cómo la verdad, cuando no se transmite con amor, y cómo usar la verdad para confrontar, para persuadir, o simplemente para decirle a una persona que está en pecado, ¿no? Sin amor no tiene sentido. Cuando se hace sin amor, lo que hace es lo contrario, es lastimar. Lo que hace es lo contrario, apartar a las personas de la comunidad y en muchos casos apartar a las personas de Cristo. Porque he tenido amigos que me dicen, si el Jesús que tú predicas actúa y les enseña a ustedes a actuar de la forma como tú actuaste conmigo, yo no quiero saber absolutamente nada sobre ese Jesús. Y tenemos personas que asistieron durante años a iglesias y se apartaron, no porque el mensaje fuera equivocado, sino por el mal ejemplo de personas que queriendo predicar la verdad, queriendo hablar acerca de lo que dice la Biblia, lo hacemos sin esa sensibilidad de la gracia y esa sensibilidad del amor. Entonces, hoy lo que vamos a hablar un poco es acerca de cómo logramos ese balance, ¿no? No es fácil, ¿no? ¿Cómo logramos ese balance en hablar y mencionar la verdad, pero mencionarla con amor? Pero una parte interesante es que cuando proclamamos la verdad sin gracia, ya no se trata de la verdad, se trata de mí. Se trata de mi ego. Se trata de sentirme superior. Cuando yo quiero hablarle a una persona y decirle, estás equivocado o estás pecando, y si el motivo no es edificar a esa persona, y no lo voy a hacer con amor, ya no se trata de la verdad, se trata de mi ego, se trata de cómo me siento yo al hacer sentir a esa persona. Y el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios que acabamos de leer, donde unas claves bien importantes de cómo podemos encontrar ese balance de hablar la verdad con amor. Bien, un poquito de contexto de la carta de Efesios, distinto a otras cartas del apóstol Pablo que son un poquito más doctrinales y más robustas en doctrina, o de pronto un poquito más de pastorales como las cartas que él escribe a ciertas personas. Efesios es una carta de comunidad. Bien, el apóstol Pablo en Efesios busca que el creyente entienda que su crecimiento y su transformación va a ser posible en medio de una comunidad, ¿vale? La salvación es completamente individual. Nosotros somos salvos individualmente por una convicción en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero el crecimiento del cristiano se hace posible en comunidad. Y en Efesios el apóstol Pablo enseña esto, y cuando llega a los versículos 14 y 15, que fueron los primeros versículos que estudiamos, nos muestra los resultados de vivir en esa comunidad. Y mira lo que dice nuevamente los versículos 14 y 15. Entonces ya no seremos como niños sacudidos por mentiras, sacudidos por cualquier viento de doctrina que nos puede engañar. Más bien, creceremos en la verdad. Creceremos en la verdad. Hablando de la verdad con amor, creceremos en todos los aspectos hasta llegar a la imagen de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces ahí está el resultado de vivir en una comunidad cristiana que se habla la verdad en amor. Que todos nosotros vamos creciendo. Nos solidificamos en el conocimiento de la verdad. No somos zarandeados por cualquiera persona que dice con una nueva filosofía y una nueva verdad. Estamos sólidos en la palabra, pero crecemos a la altura de Cristo. Y como todos queremos crecer a la altura de Cristo, vivir en comunidad es indispensable. Ese cristiano lobo solitario que llega y no habla con nadie, se sienta al final, 5 minutos antes cuando dice, pasa al frente de la alabanza, coge y se va, porque no quiere interactuar con nadie, no está experimentando el verdadero potencial de crecimiento que puede tener, que solamente lo hay cuando tenemos comunión. Cuando tenemos comunión los unos con los otros. Cuando tenemos confianza los unos con los otros. Cuando tengo la confianza de decirle a un hermano en Cristo, estoy en pecado, me siento débil, estoy fallando. Han habido momentos en donde yo levantaba la mano y le digo a Tim, Pastor Tim, no quiero enseñar. ¿Por qué? Porque no me siento bien, me siento débil. Hay cosas que en mi matrimonio, hay cosas en mi vida. Y tener la confianza de tener una comunidad que no te haga sentirte juzgado y que te diga, ¿cómo es posible que te está pasando esto? Una persona con tantos años en el evangelio como tú. Sino una comunidad que diga, lo importante es que reconozcas que estás pecando, pero lo importante es ver cómo vamos a hacer para no seguir pecando. Y que yo sienta verdad de la palabra y amor en la palabra. Si estamos inmersos en una comunidad centrada en el evangelio, los frutos no solamente van a ser una bonita alabanza, compañerismo, un bonito mensaje, sino que creceremos y seremos maduros hasta alcanzar la altura que es Cristo.
Cristo es nuestro objetivo, por eso esta serie es cristocéntrica. Cristo es nuestro modelo, Cristo es nuestro ejemplo, es nuestra medida, Él es nuestra cabeza, ¿no? No es el ejemplo del pastor, de un predicador, no es el ejemplo que vemos en un libro, va a ser el ejemplo de Cristo. ¿Cómo lo logramos? La pregunta de hoy. ¿Cómo logramos ser una comunidad centrada en el Evangelio que pueda hablar de la verdad en amor? Entonces Pablo nos enseña que una de las formas como podemos crecer como comunidad es siempre hablando la verdad en amor. La verdad con amor. La verdad nos une. La mentira nos divide. ¿Alguna vez han conocido a una persona con un problema de mitomanía? ¿A un mitómano? Si tú analizas, yo he conocido 2 personas mitómanas en mi vida. Mitómano, para los que no saben, es una persona que no puede dejar de mentir, que es algo visceral, que es algo que en cualquier cosa, así sea cosas que no vayan a ser como para su beneficio, no puede dejar de mentir. Y si analizas la vida de un mitómano, te vas a dar cuenta que eventualmente pierde toda comunidad, pierde toda comunión con personas. La gente ya no se le acerca, no puede llevar un registro de a quién le mintió y cómo le mintió. Se aíslan a sí mismos y son personas absolutamente solitarias. La verdad une, la mentira divide. Imagínate una sociedad en donde no tuvieras confianza con la verdad. Una sociedad donde nadie cumple su palabra. Donde hay una sociedad legal, por ejemplo, montas una empresa con un compañero, con un amigo, y no hay ningún tipo de seguridad de que los preceptos de esa sociedad se vayan a cumplir. No hay castigo por el incumplimiento, ¿vale? No hay contratos, no hay forma de llegar a un acuerdo con una persona. ¿Qué pasaría con una sociedad así? Se desmorona, ¿cierto? No hay prosperidad. Se convierte en una sociedad donde es la ley de la selva, la ley del más fuerte, ¿no? Solo reinaría la mentira, porque la verdad es una expresión de la realidad, como les dije al principio, ¿no? Es una expresión de lo que existe en la realidad. Y cuando no hay confianza con la verdad, no hay confianza en la realidad de las cosas, quiere decir que no hay comunidad. Cuando no hay confianza, no hay comunidad. Quiere decir que nadie se casaría en verdad si no hubiese confianza y verdad. Nadie depositaría su dinero en un banco si no hubiese una verdad de que el banco me va a responder y me va a guardar ese dinero. Nadie votaría por un presidente, aunque bueno, esta tiene algunas excepciones. Nadie votaría por un presidente o un político a menos de que creyéramos en la verdad de su palabra. Como les dije, eso tiene algunas excepciones. Es imposible vivir en comunidad sin la verdad. Hace unos años atrás hubo un video bastante viral. En los Estados Unidos hay un programa que se llama America's Got Talent. Hay talento en Estados Unidos, algo así, ¿no? America's Got Talent es como una especie de Factor X. Ustedes se acuerdan de Factor X, ¿cierto? ¿Bien? Y en ese programa pasaron al frente 2 chicas. No estoy seguro si eran hermanas o las mejores amigas, pero eran 2 chicas y presentaron un show de canto. Ellas empezaron a cantar y cantaban y la audiencia las escuchó, el jurado las escuchó y al final el jurado tenía que votar. Entonces estaba Simon, uno de ellos, y los otros no recuerdo cuál era. Y ellas dijeron, bueno chicas, ahora que las hemos escuchado, queremos dar el veredicto. Ustedes tienen o han mostrado el peor show que nosotros hemos visto en la historia de este programa. No afinaron ni una sola nota, no le pegaron a ninguna nota. La puesta en escena, el tono de voz, la entonación, todo fue un absoluto y completo desastre. Son una vergüenza pública y yo no sé quién las impulsó para que vinieran a hacer algo como esto. Fue bastante duro la forma como los jurados, sobre todo Simon, que es como el más fuerte, le habló a esta chica y ellos empezaron a gritar, a llorar el desastre. Pero todos nos estábamos haciendo una pregunta. Detrás de bambalinas estaba la mamá. Y la pregunta que todo el mundo tenía era, ¿acaso la mamá nunca escuchó cómo ellas cantaban? ¿Acaso la mamá nunca les dijo a ellas, hijas, sinceramente les voy a decir la verdad, yo las amo a ustedes son mi adoración, pero ustedes son buenas en otras cosas, son buenas para comer, son buenas para dormir, tienen muchas habilidades, ¿no? Pero el canto, hijas, no es una de ellas. Si ustedes pasan al frente, van a pasar vergüenza. Y un periodista le preguntó a la mamá, señora, con todo el respeto que usted se merece, ¿usted alguna vez les dijo a ellas de que ellas podían ser cantantes de talla mundial? Claro que les dije, porque si ese era el sueño de ellas, ¿quién soy yo para romper sus sueños? Ahora yo les hago una pregunta, iglesia. ¿Era más amoroso para la madre decirle la verdad aunque les doliera que permitir y ocultar la verdad para que ellas hicieran el bochorno a nivel mundial? ¿Qué piensan ustedes? Es más amoroso decir la verdad.
¿cierto? ¿Por qué es más amoroso decir la verdad? Porque cuando yo oculto la verdad, estoy ocultando y previniendo a la persona de ver la realidad. Cuando yo oculto la verdad, estoy ocultando la realidad. Y cuando una persona se enfrenta a un mundo y no tiene el conocimiento de la realidad, le estoy haciendo un daño. Entonces llega un momento en donde no decir la verdad es realmente un acto egoísta. Es un acto egoísta. Cuando no hablas con la verdad, no estás protegiendo a la persona. Realmente te estás cuidando a ti mismo. Por eso es un acto egoísta. No quieres cargar con el peso de su tristeza. No quieres cargar con el peso de su desaprobación. O no quieres cargar con el peso de que te diga, no tienes la razón. No seas tan sapo. ¿Tú por qué me estás diciendo que yo no puedo hacer esto o hacer aquello? Entonces, no decir la verdad, ocultar la verdad a una persona que amas, no es un acto de amor, realmente es un acto egoísta. Cuando no decimos a nuestros hijos lo que están haciendo mal, cuando no corregimos a nuestros hijos, yo no sé cuántas veces he podido ver yo en centros comerciales niños que salen corriendo, gritando, se tiran en el piso, le tiran la comida al que tienen al lado. Y cuando alguien dice, oye niño, pero cálmate, ¿dónde está tu papá? No te metas con él, déjalo. Porque él está metido, déjalo que él se exprese. Él se está expresando lo que hay en su corazón. Él hay que dejarlo ser libre. ¿Qué le dirías tú a esa madre? Señora, no hay que dejarlo ser libre. Él tiene, en estos momentos está un proceso de desarrollo donde tiene que ser guiado con la verdad. Porque si tú no te atreves a decirle la verdad, porque según tú le estás hablando con amor, le estás ocultando la realidad. Y cuando ese niño crezca y se enfrenta a la realidad del mercado laboral, se enfrenta a la realidad de las relaciones interpersonales, va a ser un fracaso. Hay dos ejemplos bíblicos, ambos los vamos a encontrar en el libro de Primera de Samuel. El primero es el profeta Elías. Todos recordamos a Elías, ¿no? Gran hombre de Dios, un gran profeta. Pero ¿qué pasó con los hijos de Elías? No hubo confrontación con la verdad. Y en el mismo Primera de Samuel nos damos cuenta también del caso de David. David tuvo un hijo llamado Absalón. Todos recordamos a Absalón, ¿cierto? ¿Qué pasó con David y Absalón? David no confrontó a Absalón con su pecado, no le habló con la verdad, más bien dejó que Absalón hiciera lo que quisiera. Bien, déjalo que fluya, déjalo que sea libre, déjalo que se exprese. Bien. ¿Y qué pasó con ambos casos? Los hijos murieron, hubo gran fracaso, hubo tragedia, hubo heridas. Porque el ocultar la verdad a una persona que amamos no es un acto de amor, es un acto egoísta. Bien. Entonces, versículo 25 de Efesios que estamos estudiando dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo. La verdad nos une, la mentira nos divide, debemos hablar con la verdad, pero la verdad muchas veces no es blanco y negro, ¿cierto? ¿Quiénes son abogados acá? ¿Algún abogado que? Abogado. No siempre es blanco y negro, ¿cierto? No siempre es la verdad y la mentira. Hay verdades con tonos y con maquillaciones y con historias, y hay cosas que se manipulan y no estoy diciendo que los abogados lo hagan, ellos saben de esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Muchas veces la falsedad que define la Escritura no es decir 100% la verdad o 100% la mentira, es decir la verdad, pero con falsedades, con inflamaciones, con exageraciones, sacando de contexto, manipulando algunas cosas, ¿no? Por eso es que la Escritura nos dice, hablamos siempre con la verdad, quitemos esos matices de falsedad. Muchas veces cuando estamos expuestos a la verdad y nos inquiere y nos dice, ¿qué fue lo que pasó aquí? Decimos ciertas verdades, pero a nuestro acomodo, para no quedar mal. ¿Bien? Eso es lo que la Escritura lo llama falsedad. El temor al castigo, ¿cómo nos hará sentir? Entonces digo la verdad con algunas exageraciones, con algunas cosas, ¿no? Las parejas lo saben muy bien. Cuando mi esposa me pidió el otro día que sacara el agua sucia de aquí y la metiera acá, ¿bien? Y no lo hice, el otro día cogí, se me acercó y me dijo, es que tú siempre, 3 puntos suspensivos. Es que tú nunca, 3 puntos suspensivos. ¿Qué sucede ahí? Ella me va a decir algo que yo hice en verdad, pero la forma como lo transmite, la exageración que genera, tú siempre significa que cada situación siempre, desde el momento que naciste hasta ahora, lo haces de la misma forma. Entonces, como esposos, ¿cómo nos sentimos? Porque tienes que generalizar. Eso me pasó ahora y de pronto hace 2 años. Pero ¿por qué tienes que decir que siempre? ¿Cierto? Entonces, transmitimos un mensaje que queremos decir algo, queremos exhortar a nuestra pareja con la verdad y lo que terminamos haciendo es lastimando e hiriendo. ¿Por qué? Porque hay falsedad en nuestro discurso.
Lo mismo con nuestros hermanos. No, pero es que este siempre sale con lo mismo. Ya, no lo tengas en cuenta porque él siempre con la misma cosa. Siempre, nunca exageramos. Hay falsedad en el discurso y cuando no hablamos con la verdad, realmente estamos hiriendo nuestras relaciones. Lo mismo para esas personas que de alguna u otra forma inflaman y elevan la forma tan positiva como se sienten. Y muchas veces lo vemos en la iglesia. Hermano, ¿cómo te sientes? Bendecido, prosperado y en absoluta victoria. Y todos los días lo mismo y te saludan, hermano Luis, qué bendición es tener la oportunidad de siempre escucharte. Y tú en el fondo te preguntas, yo no sé lo que piensa realmente esta persona, porque inflama tanto y sobreleva tanto que se siente bien, que yo prefiero que cuando yo esté mal, yo prefiero que cuando de alguna otra forma ustedes como comunidad me vean mal parqueado, hay que decirlo así en términos, me vean haciendo algo indebido, o me vean débil, o me vean en tristeza. Yo prefiero que ustedes se acerquen donde mí y me digan, ¿qué te pasa? ¿Qué te puedo ayudar? Cuéntame. Y tener la confianza de realmente compartir cómo me siento, más allá de siempre mantener una apariencia de santidad perpetua. Entonces no puede uno estar mal, siempre toca estar bendecido, prosperado y en victoria. ¿Quién dice? ¿Dónde dice la Escritura que nosotros tenemos que aparentar santidad? La santidad es un camino, no un estado. Nosotros no somos santos porque estamos siempre sin pecado. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que pecaste? Por eso nos reímos. Yo esta mañana no llevé la plancha, dormí en otro lugar en la casa de mi mamá, no me traje la plancha, pensé que le había dicho a mi esposa que trajera la plancha, no empacó la plancha y otra vez, pero no te dije que la plancha, actué sin amor, pequé. Quiere decir, yo no soy santo porque tengo un estado de inmaculadidad, estoy inmaculado, estoy sin mancha, no. Yo soy santo porque camino en santidad. Yo peco, me equivoco. Y ojalá tenga hermanos como ustedes que si me ven en debilidad pueden ayudar a restaurarme. ¿Cómo lo han hecho? Como lo han hecho antes. Entonces no somos perfectos. Tenemos que decir la verdad, pero si decimos la verdad sin gracia, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Todo discurso que tenga algo de falsedad y oculte la verdad está mal, porque no tiene la verdad. Pero al mismo tiempo todo discurso que no edifique no tiene amor. Versículo 29 de Efesios que estamos leyendo. Mira lo que dice. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. En griego esa palabra mala se traduce como literalmente palabra putrefacta. O sea, que no salga de tu boca una palabra que le va a hacer daño a la otra persona, que sea como un veneno, ¿no? Sino solo la que sea buena. ¿Para qué? Para la edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchen. En otras palabras, todo tiene un momento, todo tiene una situación y todo tiene un lugar. No todo momento es momento de redarguir, no todo el momento es momento de decir a tu hermano, hey, estás fallando, estás pecando. Hay un momento y un lugar. Y nuestra petición es pedirle al Espíritu Santo que nos dé a nosotros el convencimiento, que nos dé a nosotros la capacidad de discernir cuál es el mejor momento para hablar con ese hermano que está débil, para ese hermano que está fallando. Esas son las razones prácticas de la gracia y de la verdad. Para hablar con ese hijo que está descarriado, para hablar con ese sobrino que está tomando malas decisiones. Señor, dame la sabiduría para entender el momento. Como dice la palabra ahí, solo la que sea buena para edificar según la necesidad del momento y para que sea impartido con gracia a las personas que le escuchan. Entonces ahí viene la pregunta. Si yo no voy a hablar con la verdad a una persona, teniendo en mi corazón su edificación, entonces ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál debe ser la motivación de mi corazón para edificar a una persona? Para confrontar a una persona con la verdad. ¿Ah? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi motivación para hablarle a una persona? ¿Para que sea edificado? ¿Para fortalecerlo? ¿Para animarlo? ¿Para redarguirlo? ¿Para ayudarlo a que abandone un pecado? ¿Porque realmente me interesa su salud espiritual? ¿O lo estoy haciendo porque quiero ponerlo en su lugar? Porque estás esperando la oportunidad. Ese se las tira de más santo y en todos lados donde va, gloria a Dios, hermano. Deja que caiga para que veas tú. Voy a ser el primero que se lo voy a sacar en cara. ¿Vale? He escuchado eso en el pasado. Deja, todos pecamos, deja que peque para que veas tú. Voy a ser primerito en la fila que le voy a decir, ahí está, ahí tiene. Entonces muchas veces, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué queremos exponer la verdad ante una persona cuando nuestra motivación no está edificarlo, sino está como destruirlo, como sentirme más santo, como sentirme más superior que esa persona? Hay una línea muy delgada entre hablar con la verdad por amor
y usar la verdad para alimentar a nuestro ego, para sentirnos más santos y más superiores que los demás. Versículo 31 sigue diciendo: se ha quitado de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Cuando estemos dando y hablando con la verdad, no lo podemos hacer con ira, no lo podemos hacer con insultos, no le podemos decir a la persona, porque tú acaso, tú si eres tonto, tú si eres idiota, tú si eres esto, lo otro, insultando, gritando. ¿Bien? Padres, no mentira, hay veces que el padre tiene que alzar la voz, ¿cierto? Pero estamos diciendo la verdad, pero ¿cómo lo estamos diciendo? ¿Qué nos dice la palabra? Sin insultos, sin odio, sin gritos, sin malicia. Quiere decir, con el bienestar y el beneficio de esa persona en nuestro corazón siempre. En el momento que su bienestar y su edificación no esté en mi corazón, yo mejor no digo nada. Si yo quiero decir una verdad y no lo voy a decir de la forma, porque no tengo en mi corazón edificar a la persona, yo mejor me quedo callado. Porque la verdad sin amor no es verdad en absoluto. ¿Bien? Algunos me preguntarán entonces: oye Luis, pero tú nos dices que debemos transmitir la verdad con amor. Pero Jesús, cuando llegó al templo y vio los vendedores, actuó con enojo y cogió las mesas y las volcó y les dijo partida de, mejor dicho, y insultó lo uno y lo otro. ¿Podríamos decir que Jesús no actuó con amor? Gracias por la pregunta, te voy a contestar inmediatamente. Realmente les quiero dar respuesta a esta pregunta con dos historias, dos cortas historias, no se asusten. La primera es la historia de la mujer samaritana. Todos se acuerdan en Juan capítulo 4, la historia de la mujer samaritana. Y la segunda historia es Jesús con el joven rico en Mateo 19, si lo quieren en sus casas estudiar. Entonces, ¿qué pasó con la mujer samaritana? Jesús se encontró con la mujer, empezaron a hablar de cosas terrenales y llegó un momento que Jesús confrontó a esta mujer con la verdad. ¿Y cuál fue la verdad que se le echó en cara a la mujer? De verdad dices que ese hombre que tienes no es tu marido, es más, has tenido 5 otros maridos. En términos castizos, ¿qué le quiso decir? ¿Eres una? No lo puedo decir ahora porque ya este servicio se está transmitiendo en vivo. ¿Cómo te sentirías tú? Que una persona llegara y te diga: oye, mira, Dios me está poniendo algo en el corazón y Dios me está diciendo, me está revelando de que tú eres una fornicaria. ¿Cómo te sentirías? ¿Bien? Jesús habló con la verdad, pero Jesús no habló con la verdad y se fue caminando. Ok, listo, trabaja en eso, ¿viste? Cualquier cosa me avisa. Solo quería que supieras que yo sé. No. Jesús también, además de mostrar la verdad, muestra su gracia cuando se le revela a sí mismo a ella como el Mesías. Incluso cuando le dice: si supieras quién tienes al frente, no le pedirías agua común y corriente, sino agua de vida eterna. Jesús, primero que todo, por el contexto cultural, siendo un maestro, un rabino, no era común que un rabino y una mujer sola estuviesen hablando. Y segundo, ella era samaritana. Eran enemigos los judíos de los samaritanos. Jesús con esto le demostró: verdad, estás pecando, y gracia, pero yo soy el camino de tu redención. ¿Bien? En el caso del joven rico, Mateo 19, nos damos cuenta de que llega un hombre, un joven, dice la escritura que es un joven que tenía muchas riquezas. Lo que la escritura no nos dice es que el joven rico era altivo. En ningún lado nos menciona que era una persona orgullosa, una persona que venía como a burlarse de Jesús o darle como una triquiñuela o una zancadilla como para hacerlo caer. El joven rico genuinamente estaba interesado en saber cómo alcanzar la vida eterna. Y mira cómo se le presenta al joven rico a Jesús: maestro bueno, ¿qué debo hacer para llegar a la vida eterna? Jesús le contesta: ¿por qué me llamas bueno? Si no es solo uno, solamente el Padre. Y Jesús le dice: ya cumplís los mandamientos, no robes, no cometas adulterio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué dijo el joven rico? Maestro, todo esto lo he guardado desde que era joven. Ahora, yo le creo al joven rico. O sea, yo creo que él cree que realmente lo ha guardado desde su juventud. En su falta de conocimiento, él decía: yo he guardado cada este principio y yo creo que ya estoy listo. Pero por si algo, vamos a preguntarle al rabino. Pero Jesús conocía su corazón, así como Jesús conocía el corazón de la mujer samaritana. ¿Y qué le responde Jesús? Solamente te hace falta una cosa: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ese llamado de Jesús era único para el joven rico, porque ese era su problema, esa era su necesidad. Él estaba muy apegado al dinero. Te das cuenta que él no le dice a la samaritana: vende todo lo que tienes y sígueme. Él le dice al joven rico: vende todo lo que tienes y sígueme. Porque Jesús siempre te va a pedir aquello de lo que más te cuesta. Para el caso del joven rico era el dinero.
Para el caso de la mujer samaritana, era la vida alegre, ¿cierto? Pero ¿cómo le muestra Jesús amor al joven rico? Mira, la palabra nos lo dice muy sutilmente. No da mucho detalle, pero es muy sutil. Dice, Jesús lo miró con amor. Eso no se dice de ningún otro fariseo, de ningún otro maestro de la ley, de ninguna otra persona altiva. Solamente se menciona en el caso del joven rico. Jesús lo miró con amor. Jesús se sintió identificado con ese joven rico, ¿no? ¿Bien? Entonces ahí nos damos cuenta de dos ejemplos en donde Jesús, en interacciones con personas, muestra la verdad. ¿Cómo confronta Jesús con la verdad al joven rico? Le dice, tienes que cumplir la ley, pero te falta algo, no lo tienes todo. ¿Y cómo lo confronta con el amor? Ahí está, lo miró con amor. Y el joven rico se fue triste, dice la Escritura, porque tenía muchas riquezas. En estos dos casos nos damos cuenta de algo. Jesús conocía los corazones. Él sabía que la mujer había tenido muchos maridos, que el joven rico tenía apego a sus riquezas. Nunca, y les reto que me lo encuentren, nunca vamos a ver en los evangelios ninguna instancia en donde Jesús trate con suavidad y gracia a una persona altiva de corazón. En ningún lugar. A un maestro de la ley, un fariseo que lo quería engañar, una persona que estaba pensando mal, nunca lo trata con gracia, lo sana, le predica el mensaje del reino. A los fariseos, a los maestros de la ley, a los falsos profetas, en ninguna instancia vas a encontrar que Jesús los trató con gracia. Siempre los confrontó con la ley, siempre los confrontó con la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabía sus corazones. ¿Y qué les decía? Los trataba de víboras, de sepulcros blanqueados, de guías ciegos, de hijos del diablo, raza de víboras, zorros, necios, entre otras. Esos son algunos de los que encontré, de los apelativos que Jesús utilizó para referirse a esas personas con altivez. ¿Bien? Pero siempre nos damos cuenta que cuando Jesús interactuaba con personas que reconocían su necesidad espiritual, pobres, ciegos, personas que estaban sumidas en pecado pero tenían una vida de desastre, que decían, ya no aguanto más, ¿bien? Jesús los trataba y les mostraba su gracia. Jesús nunca sanaba a un altivo, porque el método que Jesucristo utilizaba era ley al soberbio y gracia al humilde. Ley al soberbio y gracia al humilde. La ley rompe el corazón endurecido. La verdad golpea el corazón altivo, pero la gracia sana al corazón afligido. Santiago 4, versículo 6, para que lo lean en casa, dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, a todas estas personas pobres que reconocían su necesidad espiritual, no pobres de dinero, porque el joven rico era pobre. En ese momento él se fue triste. ¿Por qué? Porque se fue con esa tristeza, redarguido, porque sabía que tenía que abandonar algo que le estaba costando. La Biblia no lo dice, pero yo quisiera pensar que este joven rico después llegó a los pies de Cristo, por la forma tan humilde y tan curiosa con el que se acercó a Jesús. Ley al soberbio y gracia al humilde. ¿Bien? Es por esa misma razón que cuando Jesús se acercó a la mujer que había sido capturada en adulterio, Él le habló también con gracia y con verdad. Todos reconocemos esa historia, ¿cierto? Juan capítulo 8. La ley decía que una mujer capturada con las manos en la masa en adulterio tocaba ser apedreada. Quiere decir que la paga del pecado era la muerte. Quiere decir que la verdad era que ella tenía que morir. La justicia dictaminaba que ella tenía que pagar su condena. Esa era la verdad, ¿bien? Pero cuando Jesús llega, le presenta gracia y verdad. Porque si solo habla con la verdad, Jesús le dice, hija, ellos tienen razón. La ley dice que tienes que morir apedreada. Pero ¿qué es lo primero que le dice Jesús? Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Señor, se fueron. Yo tampoco te condeno. Ahí Jesús le mostró ¿qué? Gracia. Pero inmediatamente la golpeó con la verdad. ¿Y qué le dijo? Pero vete y no vuelvas a pecar. Si oculto la verdad y solo hablo gracia, ella va y seguramente dice, soy perdonada, voy a seguir. Pero ¿qué le dijo Jesús? Vete y no peques más. Ahí nos damos cuenta de que en el mensaje de Jesús siempre vamos a encontrar un balance entre gracia y verdad. Jesús nunca se equivocó en dar mucha verdad o mucha gracia. ¿Por qué? Porque Él conocía los corazones, Él sabía la necesidad de cada uno, como acabamos de leer. Hay personas que necesitaban ley y necesitaban gracia. Hay personas que necesitaban más gracia que verdad. Pero nosotros no somos Jesús.
Nosotros no conocemos los corazones de las personas. Nosotros no conocemos las motivaciones de las personas. Hace un par de semanas estábamos desayunando un grupo de servidores de esta iglesia. Estábamos desayunando con el pastor Chuck Smith y un grupo de misioneros que vinieron de la iglesia de Fort Lauderdale. Y estábamos precisamente conversando sobre este tema de gracia y verdad. Y Chuck Smith nos da una frase, que es una frase que se ha convertido casi en una frase célebre en estos círculos de enseñanza. Y él dice, y él nos aconseja y nos dice: si yo, que no soy Jesús y no sé la motivación de una persona, tengo que dar feedback, tengo que hablar con la verdad, tengo que hablar y levantar a un hermano que está en pecado, y no sé si me voy a equivocar dando mucha verdad o mucha gracia, yo prefiero equivocarme siempre del lado de la gracia. Y me pareció interesante. Si yo tengo que dar verdad y gracia y no sé si dar mucha verdad o mucha gracia, porque no logro entender las motivaciones y el corazón, prefiero pecar, prefiero equivocar, dando más gracia que verdad. Estamos acostumbrados a lo contrario, y por eso muchos de nosotros hemos sido lastimados, hemos sido hasta expulsados de congregaciones e iglesias, porque levantamos la mano, porque hicimos una pregunta, porque dijimos: ¿y esto por qué es así? O simplemente porque fallamos, porque pecamos, y porque levantamos la mano y dijimos: pastor, líderes, estoy sufriendo con esto, estoy luchando con esto, e inmediatamente nos sentimos rechazados. ¿Bien? Entonces, ¿cómo llegamos a ese balance? ¿Cómo llegamos a ese equilibrio entre gracia y verdad? Versículo 32, el último versículo que vamos a estudiar de Efesios, de la cita base, dice: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así también como Dios los perdonó. ¿En quién? En Cristo. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Hay dos razones. Una razón es de gracia y otra razón es de verdad. La verdad del asunto es que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo define: porque todos pecamos, y eso está en Romanos capítulo 6:23, y dice que la paga del pecado es la muerte. Incluso en el Antiguo Testamento, siglos atrás, en Ezequiel capítulo 18, dice la palabra, hablando de Dios: todas las almas son mías. El alma tanto del Padre como el alma del Hijo son mías. Y el alma que peque morirá. Desde el Antiguo Testamento se está establecido las consecuencias del pecado. Es más, desde el momento mismo de la creación, cuando Dios previno a Adán y a Eva para comer del fruto, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Cuál fue la amenaza? Si comen de ese fruto, ciertamente morirán. Desde el primer momento sabíamos cuál era la paga de nuestro pecado. ¿Bien? Y nuestro pecado nos lleva a la muerte. Muerte física, muerte espiritual y estar apartados por completo de Dios. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que merecemos la muerte. La verdad es que cada uno de nosotros, Dios sería justo si mandara a todos los que estamos acá al infierno. Nadie puede decir: ay, Dios sí es malo y si es injusto por mandar a la humanidad al infierno. No, Dios es completamente justo si toda la humanidad de toda la historia estuviésemos en el infierno. Esa es la verdad. Pero ¿cuál es la gracia? A pesar de que Dios pudo habernos destruido a todos, en el arca de Noé hubiese podido destruir Dios a todos. ¿Bien? Y en muchas ocasiones Dios, me imagino que se arrepintió. Hay una parte de la Biblia donde dice que Dios se arrepintió de haber creado la humanidad. Imagínate lo descorazonado que se sentía Dios con nosotros. ¿Bien? Pero a pesar de que las justas demandas de la ley pedían que nosotros pagáramos por nuestra condena, el justo murió por los pecadores. Cristo en la cruz llevó todos nuestros pecados. Vivió la vida perfecta que tú y yo debimos haber vivido. Y era imposible para nosotros. Pero murió también la muerte que tú y yo merecíamos. Y en ese momento fue su gracia y fue su amor lo que nos dio vida. Y por eso es que el versículo 32 nos dice, que acabamos de leer, nos dice: sean más bien amables los unos con los otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, así también como Dios los perdonó en Cristo Jesús. Cuando nosotros entendemos el impacto del amor de Dios manifestado en Jesús en la cruz, cuando entendemos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, cuando entendemos el costo de su perdón en nuestra vida,
¿Cómo nosotros vamos a hablarle a una persona sin amor? ¿Cómo nosotros vamos a hablarle a una persona juzgándola? Así como Jesús dijo, a ustedes les encanta juzgar y señalar a otros. Antes de señalar, primero mira la viga en tu ojo antes de ver la paja en el ojo de tu hermano. Este mensaje nos lleva a que nosotros reflexionemos, miremos a la cruz, demos gracias a Dios por su salvación y también le pidamos a Dios perdón en esos momentos en donde hemos hablado a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestra pareja, a nuestros hermanos, a nuestra familia y a nuestros hermanos en la fe. Hemos hablado y hemos querido hablar en la verdad, pero lo hemos hecho sin amor. Hablemos los unos a los otros, perdonémonos los unos a los otros, así como Jesús lo hizo con nosotros. Amamos suficiente a los pecadores como para que no continúen en su pecado. Quiere decir que si yo veo a alguien de mi comunidad creyente, a alguien de mis hermanos que está fallando, que está débil, que está en pecado, yo estoy siendo llamado por la palabra a restaurar a esa persona y a hablarle con la verdad. Yo te amo lo suficiente para que no continúes en tu pecado, porque tu pecado puede terminar llevándote a la muerte. Pero debemos aconsejar y guiar siempre a nuestros hermanos en debilidad con el amor y la gracia de Cristo. Recuerda, la verdad no la tienes tú. La verdad no es tu verdad, es la verdad de Cristo en la palabra. Yo llevo a la persona mostrándole la cruz en su palabra. Hablamos la verdad con amor. Iglesia, todos vamos a fallar. Yo fallé esta mañana, pequé, ustedes también pecaron, todos los días pecamos. Pero como dice el pastor Matt Chandler, me gusta esta cita de él, está bien no estar bien, pero no está bien quedarse así. ¿Bien? Está bien que no estemos bien, vamos a pecar todos los días, vamos a cometer errores. Dios cuenta con eso de alguna otra forma, ¿no? Pero querer quedarse viviendo en pecado, no está bien quedarse así. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. Todos nosotros necesitamos un hermano y una hermana en esta iglesia que nos hable con gracia y también con verdad, así como lo hizo Jesús. ¿Bien? Somos esa comunidad de creyentes, estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios y hablar la verdad con amor. Le voy a pedir a la alabanza que pasa al frente para cerrar este tiempo de reflexión y de estudio de la palabra. Y le voy a pedir a todos que nos unamos en oración para cerrar también este espacio. Señor y Padre Celestial, hoy te damos muchas gracias, Dios, por este privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Señor, hoy tú nos has llevado a entender, Dios, el impacto que tiene la verdad en la vida del creyente y el no creyente, ya que dentro de esa verdad está la revelación de Cristo, la revelación del Evangelio, la revelación de tu voluntad, Señor. Pero Padre Celestial, no hacemos nada en absoluto cuando queremos transmitir verdades de tu palabra y no lo hacemos con el amor que Cristo nos manifestó en la cruz del Calvario. Así que hoy, Padre Celestial, queremos pedirte perdón por esos momentos, Dios, donde no hemos hablado con amor, donde no hemos corregido con amor, donde no hemos redarguido a otros con amor, donde lo hemos hecho por vanagloria, por sentirnos superiores, por sensación de poder, por ira, con enojos, con contiendas. Hoy enséñanos, Dios, a ser mansos como tú lo fuiste, a analizarnos a nosotros mismos primero, Dios, y luego, Dios, que tu Espíritu Santo nos dé el convencimiento y que nos revele y nos muestre en qué momento, en qué lugar es necesario que nuestro hermano reciba verdad por parte de nosotros, Dios. Necesitamos una comunidad sólida, cimentada en tus principios, y una comunidad sólida que no se deje llevar por cualquier viento de doctrina, sino que crezcamos a la altura de la cabeza que es Cristo, Señor. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por este espacio y por este lugar, y te pedimos, Dios, por todos mis hermanos en esta congregación. Llévanos con bien, Señor, a nuestros lugares, a nuestra residencia, a nuestra casa, al lugar de almuerzo. Bendícenos, guárdanos, Dios, y mantén firme en esta iglesia. Persevera todos en este lugar, Dios. No permita, Señor, que nadie se pierda, Dios, sino que todos lleguen al arrepentimiento y a la verdad. Y también levanta servidores y personas, Dios, sensibles de corazón, que sean capaces de recibir y orar por esos hermanos que están débiles en la fe, Señor. Queremos, sí, que todos sean bienvenidos. Todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos en este lugar, Dios. Te damos gracias, Dios, y ponemos este resto de tiempo en tus manos y este tiempo de adoración en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Admirable consejero, príncipe de paz,
y verdad. Admirable consejero, Admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió. Por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió. Por amor, admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. admirable, cantemos una última vez. Admirable consejero, Aquel que aplica la gracia y la verdad de manera perfecta. El príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Señor, gracias por tu amor eterno y tu gracia, por tu verdad, por ser tan perfecto en todo. Te damos gracias por la palabra que recibimos, pero te pedimos ahora nos permitas, Señor, vivirla, recordarla. No permitas que se nos olvide y que no tenga fruto, sino más bien que podamos aplicarla de maneras en las que tú nos ayudas, nos acompañas. Te damos la gloria y la honra. Esperamos, Señor, nuestros corazones sean rendidos con todo el respeto que tú mereces, con toda la adoración y alabanza que tú mereces. Y si no, Señor, permítenos hacerlo mejor la próxima vez, cada vez mejor delante de ti. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Este es el tiempo donde invitamos a la iglesia. Si quieren orar con alguien, desean compartir algo, pueden pasar al frente o quedarse simplemente aquí adentro y al final alguien se acercará a ustedes a compartir sus cargas, orar, llorar, alegrarnos, lo que sea necesario. Dios les bendiga.